Tratado de Guadalupe Hidalgo, denominado oficialmente como Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo, fue firmado por los gobiernos de México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848. El acuerdo se estableció como condición para poner fin a la intervención militar estadounidense en México y estipuló que este país cedería más de la mitad del territorio a Estados Unidos. En febrero de 1845, el Congreso de los Estados Unidos votó a favor de la anexión del estado de Texas, que en 1836 había proclamado su independencia. El 13 de mayo de 1846, los Estados Unidos declararon la guerra a México e invadieron el norte de su territorio. En ese mismo año, en agosto de 1846, otro golpe de estado derribó a Paredes y esto llevó al poder general Antonio López de Santa Anna. En marzo de 1847, Estados Unidos se reorganiza y lleva a cabo una invasión en gran escala que se inició en marzo de 1847 con el bombardeo del puerto de Veracruz. Las batallas para acercar Ciudad de México se liberaron en agosto de 1847 y fueron ganadas por los Estados Unidos, cuyo ejército tenía más preparación y mejores armamentos que las fuerzas mexicanas. El 22 de agosto de 1847 se firmó un armisticio, tras el cual se realizaron reuniones entre el estadounidense Nicolás Tris y varios comisionados mexicanos. El 15 de septiembre de 1847, las últimas batallas se libraron en Molino del Rey y en el castillo de Chapultepec. A pesar de la resistencia de gran parte del pueblo capitalino, finalmente los invasores lograron tomar la Ciudad de México. El 27 de septiembre de 1847, Santa Anna trató de contrarrestar la pérdida de la capital con un ataque a la guarnición estadounidense asentada en Puebla, pero fue derrotado y marchó con exilio. El 2 de febrero de 1848 se firmó un acuerdo de paz en Villa de Guadalupe Hidalgo, cerca de la Ciudad de México, aprobado por el Congreso de ambos estados. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue ratificado el 30 de mayo del mismo año. Las principales causas del Tratado de Guadalupe fueron la anexión de Texas por el Congreso de los Estados Unidos en 1845, la derrota en la Guerra de México contra Estados Unidos en 1846-1847, la ocupación por las tropas estadounidenses en 1847, el vacío del poder provocado en México por el exilio de Santa Anna. Dentro de las consecuencias que trajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo, fue la cesión de los Estados Unidos de la mitad del territorio que México había heredado del Virreinato de Nueva España. El límite norte de este territorio había sido ratificado por el Tratado de Adams-Onis, firmado entre el Reino de España y los Estados Unidos en 1821. La transformación de los Estados Unidos en una potencia bioceánica con costas sobre el Atlántico y sobre el Pacífico. El retorno al poder del presidente mexicano Herrera, que había sido depuesto en 1845. El surgimiento de grupos rebeldes mexicanos que se propusieron recuperar las tierras perdidas. El más conocido de todos ellos fue Joaquín Murrieta, llamado El Patrio, que lideró la llamada Banda de los Joaquines. Murió en un enfrentamiento contra agentes del Departamento de Seguridad de Texas en 1853. La adopción de la ciudadanía estadounidense por la gran mayoría de los 100,000 mexicanos que vivían en los territorios perdidos por México en 1800. Este tratado consta de 24 artículos que proclaman lo siguiente: evacuar las tropas estadounidenses y repartir los prisioneros de guerra, establecer la frontera que existe entre México y Estados Unidos, entre el río Bravo y el río Gila, permitir la libre navegación en ambos ríos, compensar a México con $15 millones. También se volvieron estadounidenses las personas que habitaban en dichos estados.